Bueno, la verdad ha sido una maravilla poder verlas y es cierto que la sensación que se nos queda, ¿verdad? Después de ver la película, pues bueno, son sentimientos encontrados, pero nos colocan una realidad que es la que estamos viviendo, compleja, a todos los niveles. Y yo diría que muchos de los contextos, bueno, no solo a nivel territorial en este contexto, ¿no? Que puede ser pues en los países que todavía son los más vulnerables a los efectos del cambio climático, ¿no? Que curiosamente son aquellos que menos contaminan. Eso es otro debate que también podríamos empezar a ahondar, ¿no? y a quitar esas capas. Pero lo que me gustaría es que se generase esa conversación abierta. Entonces, tengo muchas preguntas para David, pero vamos a comenzar con alguna del público. No sé si alguien quiere romper el hielo y lanzarnos alguna idea. Tengo a Joana con el... ¡Ay, perdón! Ahí. Fenomenal, me gustaría, ya sabéis, un poco cómo estamos haciendo este coloquio, nombre y disciplina o de dónde venimos. Bueno, felicidades, David. Me llamo Sonia Tercero, soy directora de documentales y de programas de televisión. Y bueno, me encanta el trabajo, es increíble. Más allá de que esté de fondo el tema del cambio climático, me ha conmovido muchísimo la historia de las tres mujeres. Y bueno, y también te hace pensar en todo en todas las tragedias de los niños, ¿no? Porque toda la tragedia del cambio climático crea muchas pérdidas de padres y niños huérfanos, que debe ser otro tema durísimo, otro melón para abrir. Pero bueno, yo quería también, cuéntanos un poco, porque cómo ha sido, porque comentabas que habíais rodado, ¿se ven alguna imagen de rodaje real mezclada con la animación? Me gustaría que nos contaras un poco ese proceso tan interesante y luego también saber si la historia de las mujeres está ficcionada o son historias reales. Gracias. Bueno, yo soy documentalista, sigo siendo documentalista, me encanta el cine documental, el cine de realidad. Em, y esto comenzó siendo un documental. O sea, nosotros nos desplazamos con un equipo muy pequeño a estos lugares, hicimos un seguimiento durante 4 o 5 años a estas familias. Primero a las comunidades, normalmente nos acercábamos a las comunidades y empezábamos esa relación que se trabaja desde lo documental cuando se busca una intimidad, ¿no? con los personajes, con tus protagonistas. Y poco a poco nos fuimos acercando en este caso a ellas, porque realmente suelen tener como el peso de la familia. El momento en el que se decide emigrar casi siempre lo toman ellas, porque son las que tiran de los niños y casi siempre de los abuelos, ¿no? Muchas veces el marido se va antes a ver si encuentra en algún lugar un espacio mejor donde ir a vivir. A veces no vuelve el marido, a veces ellas se quedan solas. Y bueno, fuimos tejiendo toda esa relación con nuestra protagonista durante varios años, hasta el punto de que ya tú puedes filmar con ella como una persona más de la familia, ¿no? Estás dentro del hogar, estás familiarizados con ellos y ya no te ven como alguien que estás grabando, claro, después de muchos meses y muchos meses conviviendo. Y eso es súper bonito, ¿no? A mí me gusta siempre empezar los documentales pidiéndoles a ellos que me graben a mí, ¿no? O sea, que ellos graben a mí, que me graben mucho y vemos lo que me han grabado de mí, para que exista también esa relación, ¿no? De que no soy yo el que voy y los filmo, sino que de alguna manera participemos todos. Lo que sucedió fue que cuando terminé el documental, empezó el proceso del viaje de ellas hacia otro lugar, ¿no? Y por lo que me iban contando ellas o personas de producción que yo tenía en estos lugares, la tragedia se iba incrementando. Ya no era solo el problema de haberlo perdido todo, de su hogar, su familia, su cultura, sino que donde iban seguramente entraban en una serie de dinámicas que tienen que ver pues, con dramas de la vida, ¿no? Y que afectan a los niños, que bueno, esa parte no podíamos irla a filmar, habrán visto lo que sucedió, ¿no? Pero sí que la íbamos recogiendo y llegó un punto donde nos planteamos bueno, que era interesante también que estuviera en la película. No la habíamos filmado, entonces teníamos dos opciones, o recrear desde la ficción o utilizar la animación como una herramienta para contar nuestra historia documental, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Me embarqué en un proyecto complejo porque nunca había hecho nada de animación, no sabía nada de animación. Por suerte
me rodeé de personas a las que, bueno, a las que admiro mucho en el mundo de la animación, en el mundo del arte, y quisieron, todo un gran equipo quiso acompañarme en este proceso, les pareció que la película era necesaria, les pareció interesante. Normalmente la gente del mundo de la animación viene de una animación más 3D, familiar, de otro tipo de género de animación, y bueno, y valoraron esta propuesta y se involucraron mucho en el proyecto. Y luego para mí la película tiene como, quizás al generarse la animación tiene como alguna ventaja, ¿no? Una que accedes a un público mayor, que normalmente el documental, ¿no? Los que hacemos documental tenemos como un público más minoritario, es difícil de programar también en televisión, o hay pocos espacios para programarlo, pero la animación como que se abre más, ¿no? Y trasciende más, y eso nos ha permitido pues llegar seguramente a un mayor público, y por el otro lado, como te decía, pues a contar esa otra parte de la historia que no lo hubiéramos podido contar, ¿no? Luego sí que decidimos en guión pues darle la vuelta a la cronología de la historia, comenzar viendo a estas personas que viven en esas ciudades que a veces los encontramos por la calle y que no sabemos quiénes son. Vemos a personas pidiendo a emigrantes y no sabemos qué hay detrás de ellos, ¿no? O de ellas en este caso. Y detrás de ellas hay un drama muy, muy cruel que hemos generado nosotros, y eso vemos a estas personas así, ¿no? Y entonces queríamos como jugar con esa cronología de empezar a conocerlas y después ver el por qué han llegado ahí, ¿no? Pero la vida de ellas es esa, o sea, realmente es documental, todo lo que hemos visto, su vida es esa. Lógicamente hemos generado algunos puentes donde jugábamos con algunas partes para poder trabajar entre las tres historias y conectarlas, pero no desde la ficción, sino de generar algo de poesía alrededor de la historia que ya conocíamos. Y bueno, y así fue como construimos esta película. ¿Alguna pregunta más desde el público? Porque bueno, después de conocer todo el proceso creativo, he tenido ocasión de poder profundizar un poquito más, y me contabas que habías tardado como 12 años, ¿no? en poder recopilar todas las imágenes, archivar la documentación y bueno, pues que diese la luz, ¿no? Este documental, que sí es cierto que ya pasaste a, como estabas contando, a la animación, porque al no tener imágenes había que contarla de otra manera. También me surge una reflexión, porque creo que no debe ser nada fácil, ¿no? Contar películas con tanto trasfondo y tener ese reto ético que entiendo como director, ¿no? de documental, pues a veces tienes que decidir qué cuento y qué no cuento, o cómo lo cuento, ¿no? Claro. Y también qué es lo que quiero generar y cómo hacerlo de una manera pues bueno, lo más sensible posible, sin convertir la imagen en espectáculo, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes explicar un poquito más o profundizar cómo fue también pues bueno, esa reflexión interna que yo creo que, claro, que se tuvo que generar, ¿no? Un debate tan... Sí, la verdad que la historia un poco se origina, o sea, a mí hay temas siempre que me tienen que de alguna manera conectar o atravesar para poderme involucrar en esos proyectos, ¿no? En este caso, yo soy canario, mis abuelos emigraron a Venezuela cuando en Canarias en los años 40-50 no se podía vivir, o sea, había hambruna, y bueno, muchos de mis primos o familiares siguen siendo de Venezuela, hubo una migración anterior a Cuba, pero el tema de la migración, ahora a Canarias llega mucho emigrante de África, entonces es una relación que siempre tenemos ahí, ¿no? Y que nos está atravesando todo el día, y me gustaba pues poder hablar algo de la migración, y luego he estado muy vinculado con movimientos medioambientales allí, y con un festival de cine medioambiental que se llama el Festival de Cine Medioambiental de Canarias, que además fue el primero que se originó a nivel internacional en el año 82, por un artista, César Manrique, un artista de la isla de Lanzarote. Y bueno, entonces esa motivación de medio ambiente, migración la tenía ya, ¿no? Y quería construir algo en torno a eso. Y entonces comencé, bueno, a hacer una investigación sobre la migración climática, ¿no? Hicimos toda esta parte que les digo que más o menos fueron 4 o 5 años de rodaje documental en estos lugares, y que mucho de ese documental también está en la película, en la parte musical, en la parte sonora. Cuando vimos a las mujeres turcanas cantando, son ellas. O sea, claro, todo eso está registrado también. O sea, para mí era increíble poder estar con ellos y escucharlos y grabar todo ese sonido y todo ese material y tenerlo en la película, porque creo que le da cierta verdad, ¿no? O sea, para mí estos procesos de grabación también son un viaje increíble, ¿no? O sea, sentarte al atardecer con los turcanas cuando va oscureciendo la noche, ¿no? Y ver a las mujeres cantando y bailando, y tú al lado filmando o grabando eso.
o disfrutándolo, ¿no? Porque a veces no solo grababas, pues claro, es como que conectas mucho con ellas y con sus historias. Y luego está ese punto ético, ¿no? De hasta dónde es verdad que reflexionas un montón, hasta dónde nosotros estamos o tenemos, no sé, la oportunidad, ¿no? De contar esas vidas, porque no dejan de ser dramas, no dejan de ser problemas personales muy, muy graves. Pero bueno, como decía, primero trato durante mucho tiempo de empatizar con ellos, de familiarizarme. Al final acabamos siendo amigos. Los que hemos hecho documentales saben que todas estas personas siguen con nosotros toda la vida. O sea, desde mi primer documental hasta ahora sigo conectado con todas las personas con las que he trabajado documental. Pero lógicamente les pedimos permiso, entendiendo de que es bueno que se cuente y que se sepa el drama migratorio. Hasta ese momento, cuando yo empecé este proyecto, hace ya 14 años a lo mejor, o 15 años, todo lo que se hablaba de cambio climático era de emisiones de CO2, de datos, de cifras, ¿no? Pero creía que era interesante poner un rostro humano, porque eso podía hacer que la gente se sensibilizara algo más. Y por ahí, bueno, me fui acercando y es difícil y es doloroso acompañar estas vidas, ¿no? El momento en que se van o se tienen que despedir y irse hacia un lugar y estás tú filmando ese momento en que se despiden de su isla, se van de allí, dejan a parte de la familia, es muy cruel, ¿no? Es muy cruel porque sé de dónde vengo y de cómo vivimos nosotros y qué hemos generado en el mundo, ¿no? Entonces, éticamente es complejo, ¿no? Y luego, para mí hay otra parte muy difícil que es esta también, la de estar aquí, pero sobre todo es más la de recoger premios en festivales, ¿no? Porque hasta qué punto yo me estoy aprovechando de la vida o de las historias de personas que están sufriendo para yo luego tener un premio como mejor director o como mejor cineasta, ¿no? Eso a mí me genera siempre un problema ético muy, muy gordo. Entiendo que es bueno que la película se visibilice, que gane premios, porque eso hace que se visibilice más el tema de la migración climática, pero es un tema complicado, sí. No me extraña, pero bueno, sí, yo creo que hablo en nombre de todos, o no sé si es así, pero agradecemos que historias como esta, con tanta verdad, con tanta rigurosidad y dando protagonismo a quien debe tenerlo, ¿no? pues llegue a los lugares donde tiene que llegar y donde se pueda generar pues, conversaciones como estas para por lo menos reflexionar y cambiar esa mirada, que es lo que intentamos buscar. Quería que hablásemos un poquito más de tu trayectoria para que te conocieran todos también en la otra parte, no solo en la de los premios, porque bueno, por hacer referencias, son muchas las películas, llevas trabajando en la parte, bueno, con conciencia social, medioambiental, en cuanto a cine y documental, muchos años, y tengo algunos títulos como Milagros y Éxodo climático, también son pelis con el mismo más o menos contexto. Y me gustaría que nos contaras un poquito más acerca del Festival Medioambiental de Cine que tenéis en Garachico, que tuve la oportunidad de estar junto a Salvador Rueda también, y creo que tienes una curaduría estupenda de documentales y además hablas desde otro punto de vista también respecto al cambio climático y a las posibles soluciones, y lo haces desde el lado del cine, ¿no? y de ese lenguaje audiovisual. No sé si nos puedes contar un poquito acerca del festival, cómo empieza, cómo se desarrolla, y bueno, si nos puedes adelantar algo de este próximo año también, ya que estamos aquí. No, la verdad que es un festival que empecé a dirigirlo en 2009, como decía antes, se originó en 1982. La verdad que en el año 82 hablar de arte y medio ambiente era complicado, de cine y medio ambiente, y tenemos que agradecer mucho a ese gran artista que hemos tenido en Canarias, César Manrique, y que conectaba mucho con la naturaleza, con su arte, ¿no? Y que originó ese primer festival. Seguimos teniendo a un presidente de honor que, bueno, que de alguna manera estuvo muy relacionado con él, que es Pepe Damas, otro artista de Canarias, y siempre seguimos vinculados con la parte artística, ¿no? y el medio ambiente. Realmente el festival es multidisciplinar, ¿no? Tiene el cine como eje principal, tanto en sesiones de documental, ficción, largometraje y cortometraje, donde tratamos de hacer una selección de la mejor programación que podemos cada año y llevarlo a un pueblo muy pequeñito. Se desarrolla en un pueblo muy pequeñito al norte de Tenerife, se originó ahí. Empezamos a trabajarlo además de manera consciente también en el plano del festival, de la sostenibilidad del festival. Los festivales son complejos de armar, normalmente a nivel de financiación y a nivel de muchas cuestiones, pero bueno,
creíamos que teníamos que ser también sostenibles y entonces en el propio pueblo creamos el equipo con la gente joven, de la persona que iba a hacer producción, de la persona que iba a ser el proyeccionista, de la persona que iba a hacer la parte de contacto con la prensa. Todos esos hoy, después de 15 años, son profesionales que están en otros grandes festivales nacionales, pero nosotros los creamos con gente joven del pueblo para crear un evento como sostenible y armado con los vecinos de alguna manera, ¿no? Porque lo que se arma con los vecinos luego es muy difícil a nivel político de eliminar, ¿no? Yo no sé estas cuestiones, pero a veces pasa que cuando entra una nueva corporación, pues bueno, tiene su idea de programación, ¿no? Pero si tú lo has armado desde la base ya es muy difícil que lo eliminen, ¿no? Y entonces es un festival pequeño pero que ha crecido y que, bueno, que trata de reflexionar sobre lo que ocurre, no solo con el cine, también tenemos diferentes actividades, jornadas, seminarios, para mí hay una como muy especial que habla del mundo de los videojuegos, que no deja de ser también una parte audiovisual del mundo de los videojuegos y el medio ambiente, ¿no? El acercarnos a videojuegos más sostenibles, ¿no? A los serious games que llaman, ¿no? A ese tipo de juegos que no son los de pistolas y los de tal, sino que hay muchos juegos muy interesantes en el mundo del videojuego que hablan de conciencia social, de medio ambiente, ¿no? Y sobre eso reflexionamos mucho, tenemos unas jornadas, trabajamos con los institutos, con los colegios, también sobre la vulcanología, porque es un tema que nos atraviesa, tenemos grandes jornadas de vulcanología en el festival, y bueno, hay una serie de actividades que tienen que ver con la danza, con el teatro, con la cultura, desde la formación, ¿no? Y durante todo el año pues tratamos de cohesionar un poco en el pueblo también esa mentalidad, esa visión, y trabajamos con los niños del colegio y con los mayores del pueblo. Todos los años generamos un proyecto, se llama Memoria Mágica, y que bueno, consiste en hacer una película entre todos los vecinos sobre un tema que ellos eligen, pero bueno, donde los niños se van alimentando de los consejos de los padres y así, ¿no? Pero todo costó de todas formas. En el inicio, cuando empezamos el festival, era muy pequeñito y ha ido teniendo cada vez más público. Recuerdo que poníamos las sesiones a la hora de finalizar la misa, nosotros nos colocábamos en las puertas de las iglesias, llevábamos a la gente hacia la sala, teníamos compinchado además al cura, ¿no? Que decía en la misa que la siguiente película cuál sería, pero así comenzamos y así fuimos generando como un proyecto súper bonito, estamos muy contentos y bueno, si algún día tienen la oportunidad de ir a finales de mayo a Tenerife, a Garachico, pues ahí los recibiremos. Y bueno, no sé si nos puedes adelantar algo. Sí, bueno. Algo así sí. para... No, bueno, este año estamos hablando mucho del tema, porque es verdad que los temas con el tiempo pues como que se van como terminando, ¿no? Porque ya los hemos tocado casi todos. Y estamos tratando el tema, que esto es muy complejo, aquí hay gente que podrá hablar mejor de ello, ¿no? De cómo hablar del cambio climático, que ya lo tenemos, que es obvio que ya lo tenemos, pero de una manera que nos contagie unas ganas de buscar soluciones, ¿no? Porque a veces entramos en cierto pesimismo todos, todas, ¿no? De creer que, bueno, que ya no hay nada que hacer, siempre hay cosas que hacer, es verdad que la situación es bastante negativa, y entonces estamos construyendo un festival a través de películas que abordan que, bueno, que puedan haber soluciones o que se están creando soluciones, y de ponencias y de ponentes que nos pueden un poco animar. Yo sé que de esta película igual salimos algo más desanimados, pero la idea este año en el festival es como intentar animarnos entre todas, entre todos, y yo creo mucho en la parte de la formación. En el festival trabajamos mucho con los niños, con los colegios, institutos, universidades, porque al final ellos van a ser en el futuro los grandes gestores de las grandes empresas, los políticos que nos gestionen, y si ellos vienen con una conciencia ambiental muy importante, pues yo creo que nos vendrá bien a todos. Aquí vamos a terminar en alto, ¿eh? Tenemos después en unos minutos a Odile Rodríguez de la Fuente aquí para contarnos posibles soluciones, ¿vale? a toda esta problemática. Y ya por último, no sé si tienen alguna pregunta más por ahí, por dar la oportunidad también de... Vamos, fenomenal. Bueno, está un poco relacionado también con el optimismo que acabas de expresar. La película se menciona un poco el cambio climático como una consecuencia de las energías fósiles, ¿no? Pero estamos viendo que los metales raros o tierras raras, como se llaman en español, ya están provocando conflictos bélicos, grandes migraciones por polución, y entonces al final eso te lleva a preguntarte si el verdadero problema es el ser humano, ¿no? Si independientemente de las fuentes de energía, si la avaricia y el ser humano en sí es lo que provoca todas estas consecuencias.
La verdad que no soy cineasta, no científico, pero imagino que sí. O sea, yo creo que a lo largo de la historia, lógicamente, el planeta pues se ha calentado, se ha enfriado, pero en distancias muy grandes y en estos últimos años, pues claro, la subida de la temperatura en los océanos, sobre todo, que también donde está perjudicando mucho más. A veces pensamos en la parte terrestre, ¿no? Pero en los océanos está generando graves problemas que afectan luego a lo terrestre. Pues, pues hace que sea muy difícil, ¿no? Claro, que todavía sigamos pensando en el petróleo como una base para plantear nuestro crecimiento económico, ¿no? Como hemos visto recientemente en Estados Unidos, que basan toda su economía en eso, ¿no? Y siguen basando su economía en eso cuando podrían tener pues, muchas alternativas que por suerte existen en España y están existiendo cada vez más en Europa. Es una pena porque al final ves que en países como Estados Unidos, que deberían liderar todas estas cuestiones, ya no solo a nivel tecnológico, sino a nivel ético, no lo hagan, creo que hace retroceder mucho al mundo, ¿no? Y ver que los países que se han salido del acuerdo de la cumbre de París son Yemen, Libia, Irán y Estados Unidos, pues claro, hacen que la gente se replantee muchas cuestiones, ¿no? Y sobre todo personas que a lo mejor no tienen esa capacidad, no han llegado a ese conocimiento para entender la situación tan grave en la que estamos y vea que países como Estados Unidos se toman tan a la ligera la situación dramática, porque ayer lo comentaban aquí, planeta tenemos uno, o sea, cuando se acabe, se acabará, ¿no? La situación tan dramática del planeta no la podemos tomar tan a la ligera, ¿no? Yo creo que es la principal causa, el principal problema que existe hoy en día en el mundo, o sea, que el cuidado del planeta, el cambio climático. Creo que sobre eso no hay nada más, porque si no hay planeta ya no hay nada más de lo que hablar. Y sí, y todas estas cuestiones que tienen que ver con los residuos, que tienen que ver con el día a día de nuestro habitar, ¿no? Yo creo que si entre todos conseguimos también bajar un pelín nuestro nivel, tampoco hace falta pedir a la gente que viva mal, ¿no? Simplemente que viva, bueno, con unas condiciones en las que tenga una vida digna, pero que se plantee que hay personas en el resto del mundo que también tienen el mismo derecho a vivir en esas condiciones, ¿no? Porque ellos no quieren emigrar, los turcanas no quieren venir a España ni a Francia, ellos quieren seguir en su lugar, ¿no? Donde corrían esos ríos de agua que ahora están secos y están cavando en esos lechos de los ríos para sacar las últimas gotas de agua, teniendo guerras entre ellos, entre tribus hermanas para conseguir esa agua porque no queda nada más. O sea, ellos no querían llegar a eso. Entre todos hemos abocado a que el mundo vaya en esa dirección y entre todos tenemos que volver a solucionarlo, ¿no? No es una cuestión aquí tampoco de buenos ni malos, sino que todos tenemos que tratar de ayudar a que cohabitemos un mundo más habitable, ¿no? Pues yo creo que con esta última reflexión nos quedamos con cómo habitamos, cómo lo hacemos para construir pues bueno, un contexto o por lo menos seguir teniendo el mismo bienestar, ¿no? Yo creo que allí también Salvador Rueda decía, no es construir, ¿no? O pensar en un mundo mejor, es asegurarnos el que ya tenemos, ¿no? Que no es tarea fácil. Última reflexión, última idea, ¿qué te gustaría en el marco de Bienal, después de haber hecho esa exposición que también has estado, esa guía o esa visita con David Barro de la exposición de Cunelis? Vamos a terminar con Odil. Hemos visto el documental en el marco de Bienal, que estamos en el contexto de habitar el futuro. ¿Con qué reflexión o qué te gustaría que nos quedásemos o qué conversación podría abrir después de ver esta película Mariposas Negras, ¿no? O que nos pudiésemos quedar para ir pues bueno, colocando o sembrando como semilla, ¿no? En el resto de... Sí, es difícil, ¿no? Pero yo creo mucho en lo local o en lo pequeño, ¿no? En tratar de modificar cambios desde el hogar, ¿no? O sea, no se trata de cambiar el mundo, aquí nadie va a poder cambiar el mundo seguramente, pero si tú en tu casa o en tu calle organizas algo y organizas algo para que mejoremos, ¿no? A nivel medioambiental, yo creo que con eso ya es suficiente. O sea, si todos nos planteáramos mejorar nuestras condiciones alrededor, o sea, nuestra familia, ya sería un salto increíble, ¿no? Pero a veces, y nos pasa a nosotros también, queremos de repente cambiar el mundo y no somos capaces de al final acabar cambiando ni tu día a día, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que deberíamos intentar hacer eso, ese pequeño esfuerzo de entre todos ver qué cuestiones de nuestra vida podríamos relacionadas con el consumo
casi siempre podíamos tratar de mejorar y con eso yo creo que avanzaríamos la humanidad, pero un paso increíble. Pues muchísimas gracias por poner imágenes allí donde muchas veces solo tenemos datos y la mayoría de las veces cuestionables, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, un fuerte aplauso a David Bauter por acompañarnos.